El envejecimiento de la población mundial en el siglo XXI. Imagina sentado en el banco de una plaza observando a la gente que pasa. Observas a la gente y notarás que hay más personas mayores. No solo unos pocos, sino una cantidad creciente, con bastones, andadores, o simplemente caminando con más calma, con arrugas que cuentan historias de décadas vividas. Esto no es una coincidencia ni un fenómeno aislado. Es una de las transformaciones demográficas más profundas que el mundo ha conocido en los últimos 100 años, el envejecimiento poblacional global. Y aunque suene como un tema técnico, esconde una revolución silenciosa que está cambiando cómo vivimos, trabajamos, amamos, morimos y entendemos lo que significa ser humano. Hoy, te invito a explorar esta ola gigantesca que ya está transformando nuestras sociedades, nuestras economías y nuestras familias, y que muy pocos están viendo venir. Desde 1950, el número de personas de 60 años o más en el mundo ha aumentado de 205 millones a más de 1.000 millones en 2023 y se proyecta que para 2050 llegue a 2.100 millones. Eso significa que dentro de apenas 3 décadas, una de cada 5 personas en el planeta tendrá 60 años o más. Y no es solo una cuestión de números, es una reconfiguración completa de la pirámide poblacional. Hasta hace poco, las sociedades tenían una base ancha de jóvenes y una punta estrecha de ancianos. Ahora, esa pirámide se está convirtiendo en un reloj de arena, o incluso en un cilindro. Cada vez hay más personas en la parte superior. Este cambio no es exclusivo de los países ricos. Aunque Europa y Japón lideran el proceso, Japón ya tiene más del 30% de su población por encima de los 65 años, lo que muchos no saben es que los países de ingresos medios y bajos están envejeciendo más rápido que los ricos. China, por ejemplo, está envejeciendo antes de enriquecerse plenamente, y países como Túnez, Tailandia o Brasil están acelerando su transición demográfica a un ritmo sin precedentes. ¿Y por qué está pasando esto? La respuesta tiene dos partes clave: vivimos más y tenemos menos hijos. La esperanza de vida global ha aumentado de 47 años en 1950 a más de 73 años en 2023. Gracias a avances médicos, mejores condiciones sanitarias, nutrición y acceso a la educación, las personas no solo viven más, sino que viven mejor durante más tiempo. Pero al mismo tiempo, la tasa de fecundidad mundial ha caído de 5 hijos por mujer en 1950 a menos de 2,3 en la actualidad, y en muchos países está por debajo del nivel de reemplazo QU es de 2,1 hijos por mujer. En Japón, Italia o Corea del Sur, la cifra es de apenas 1,2 o 1,3. Esto significa que cada generación es más pequeña que la anterior, y el peso relativo de las personas mayores crece exponencialmente. Pero aquí está lo que casi nadie menciona: este fenómeno no es solo un desafío, también es una oportunidad histórica. Por primera vez en la historia humana, podemos planear una sociedad donde la longevidad no sea una carga, sino una ventaja. Donde los mayores no sean vistos como dependientes, sino como activos. Donde el conocimiento, la experiencia y la sabiduría acumulada durante décadas no se desperdicien, sino que se integren activamente en la economía, la educación y la innovación. Sin embargo, hoy estamos lejos de ese ideal. Muchas sociedades siguen diseñadas para una vida de 70 años, con un modelo lineal de estudiar, trabajar, jubilarse y morir. Pero si ahora vivimos hasta los 80, 90 o incluso 100, ese modelo se rompe. ¿Qué significa jubilarse a los 65 si puedes vivir 35 años más? ¿Cómo sostener un sistema de pensiones si hay cada vez más jubilados y menos trabajadores activos? En muchos países, la relación entre aportantes y jubilados está colapsando. En Italia, por ejemplo, hay apenas 1,4 trabajadores por cada jubilado. En Japón, la cifra es aún más crítica. Y en China, el sistema de pensiones se enfrenta a una crisis estructural debido a la política de hijo único que aplicó durante décadas. Pero el impacto va mucho más allá de las finanzas. El envejecimiento poblacional está transformando los hogares. En Corea del Sur, más del 40% de las personas mayores vive sola, y la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa.
En Suecia, se han creado vecindarios intergeneracionales donde niños y ancianos comparten espacios comunes, escuelas y actividades, combatiendo el aislamiento y generando vínculos inesperados. En Japón, los robots de compañía ya no son ciencia ficción, hay miles que acompañan a personas mayores, ayudan a recordar medicamentos o simplemente escuchan sus historias. Pero no todo es tecnología. Hay movimientos sociales poderosos que están redefiniendo la vejez. En Estados Unidos, organizaciones como Encore.org promueven la idea del segundo acto profesional, donde personas mayores de 50 años reinician sus carreras en sectores sociales, educativos o ambientales. En España, se han creado universidades de mayores que no solo ofrecen cursos, sino que generan investigación y liderazgo comunitario. En Brasil, movimientos de jubilados han logrado reformas laborales y pensionarias a través de protestas masivas. Lo que está surgiendo es una nueva categoría social, el del mayor activo. Personas que, lejos de retirarse, buscan propósito, contribución y conexión. Y aquí entra otro dato sorprendente: la longevidad no es igual para todos. Existe una brecha creciente entre quienes viven más y mejor, y quienes envejecen con pobreza, enfermedad y exclusión. En los países ricos, un hombre de clase media puede esperar vivir más de 80 años con buena salud. En regiones como el África subsahariana, la esperanza de vida sigue siendo inferior a 60 años en algunos países, y las condiciones de vida en la vejez son precarias. Incluso dentro de los mismos países, hay desigualdades profundas. En Estados Unidos, la esperanza de vida puede variar hasta en 20 años entre barrios ricos y pobres de la misma ciudad. Esto plantea una pregunta ética urgente: ¿estamos preparados para una sociedad donde la longevidad sea un privilegio? Además, el envejecimiento está cambiando las ciudades. Las infraestructuras actuales, las aceras estrechas, transporte inaccesible, edificios sin ascensores que fueron diseñadas para cuerpos jóvenes. Pero ahora hay que repensar el urbanismo desde una perspectiva gerontológica. En Barcelona, se han implementado las calles de la tercera edad, con bancos cada 100 metros. En Singapur, los edificios públicos están obligados a tener rampas, barandillas y espacios adaptados. Y en Nueva York, se han creado zonas de calma en parques para que los mayores puedan caminar sin riesgo. Pero no solo las ciudades deben cambiar, también nuestras empresas. Muchas siguen obsesionadas con la juventud, con culturas corporativas que valoran el ritmo acelerado, la inmediatez y la tecnología, pero ignoran el valor de la paciencia, la experiencia y la resolución de conflictos que aportan los mayores. Sin embargo, algunas compañías están dando pasos audaces. En Alemania, BMW creó una línea de producción con trabajadores de más de 45 años, adaptando ergonómicamente el entorno y descubriendo que la productividad era igual o superior a la de los más jóvenes. En Japón, empresas como Panasonic han lanzado divisiones enteras dedicadas a productos para adultos mayores, desde ropa inteligente hasta cocinas adaptadas. Y en India, startups están desarrollando plataformas digitales para conectar a mayores con servicios de salud, entretenimiento y compañía. Pero el mayor cambio podría estar en cómo entendemos el tiempo. Durante siglos, la vida se dividió en 3 etapas: infancia, adultez y vejez. Ahora, esa estructura se está fracturando. Algunos expertos proponen modelos de 5 o 6 etapas, con transiciones más fluidas. Podrías estudiar a los 60, cambiar de carrera a los 70, tener un hijo a los 55 o crear una empresa a los 80. La noción de jubilación como fin del trabajo está siendo cuestionada. En Suiza, más del 25% de las personas entre 65 y 74 años siguen trabajando, no por necesidad, sino por elección. En Dinamarca, el gobierno promueve el trabajo parcial progresivo, donde los mayores reducen gradualmente sus horas sin perder beneficios. Y en Islandia, se han creado cooperativas de mayores que gestionan huertos urbanos, bibliotecas o talleres artesanales. Todo esto sugiere que el envejecimiento no es un problema, sino una invitación a repensar el ciclo vital. Pero también hay sombras. El aumento de enfermedades crónicas como el Alzheimer, la demencia, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares representa un desafío enorme.
En 2023, más de 55 millones de personas vivían con demencia en el mundo. Para 2050, se estima que serán más de 150 millones. El costo económico y emocional es inmenso. Y aunque hay avances en medicina regenerativa, inteligencia artificial aplicada a diagnósticos y terapias génicas, aún estamos lejos de una solución universal. Además, el cuidado de las personas mayores sigue siendo una carga desigual. En más del 80% de los casos, son las mujeres, hijas, esposas, hermanas, quienes asumen esta responsabilidad, muchas veces sin apoyo ni reconocimiento. En países como Filipinas o Sri Lanka, miles de mujeres migran para trabajar como cuidadoras en hogares extranjeros, dejando atrás a sus propias familias. Es un ciclo invisible de sacrificio y desigualdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dejar de ver el envejecimiento como un problema y empezar a verlo como una oportunidad de diseño social. Necesitamos políticas públicas que integren a los mayores como ciudadanos activos, no como beneficiarios pasivos. Sistemas de salud preventivos, no solo curativos. Educación continua para todas las edades. Ciudades inclusivas. Empresas intergeneracionales. Y, sobre todo, una cultura que celebre la sabiduría, no solo la velocidad. Algunos países ya están avanzando. Finlandia ha creado un ministerio de futuro que incluye el envejecimiento como eje central. Nueva Zelanda ha adoptado una ley de bienestar intergeneracional que obliga al gobierno a evaluar el impacto de sus decisiones en todas las edades. Pero el cambio más profundo tiene que venir de nosotros, como individuos. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Qué legado queremos dejar? ¿Estamos preparados para vivir más tiempo, con más sentido y menos miedo? El envejecimiento poblacional no es un destino inevitable, sino una elección colectiva. Podemos diseñar una sociedad donde los 60 sean los nuevos 40, donde la experiencia sea tan valorada como la innovación, y donde cada etapa de la vida tenga su propio propósito. O podemos seguir ignorándolo, hasta que el sistema colapse bajo su propio peso. La buena noticia es que aún estamos a tiempo. Este no es un vídeo sobre el fin de la juventud, sino sobre el comienzo de una nueva era, la era de la longevidad. Una era donde el tiempo no se mide en años, sino en contribuciones. Donde el valor no está en cuánto ganas, sino en cuánto sabes, cuánto cuidas y cuánto inspiras. Porque el verdadero desafío no es vivir más, sino vivir mejor juntos. Y si este tema te ha hecho reflexionar, si te ha mostrado una cara oculta del mundo que habitamos, compártelo. Habla de ello con tus padres, con tus hijos, con tus amigos. Porque este no es un tema de viejos, es un tema de todos. El futuro no será joven ni viejo, será intergeneracional.